el día de mi graduación, fui abandonada por la única persona que me hacía compañía. Se fue a vivir con su amante. Poco imaginaba que, poco tiempo después, tendría mi venganza. Trabajar todo el día y estudiar de noche se había vuelto parte de mí, como respirar o caminar. Apenas notaba el cansancio que se acumulaba en mis huesos, porque, de algún modo, siempre parecía que necesitaba hacer más, intentar más, resistir más. Mi rutina era un ciclo apretado, me despertaba antes de que saliera el sol, enfrentaba largas jornadas en una oficina sofocante y luego cruzaba la ciudad para llegar a la universidad. No había tiempo para distracciones ni espacio para quejas. Sin embargo, lo peor me esperaba en casa. Alonso. El hombre que, alguna vez, creí que era mi compañero, mi cómplice, mi apoyo. Parecía encontrar un placer casi infantil en hacerme sentir inferior. Siempre con una sonrisa torcida, me veía llegar tarde, cargada de libros, y lanzaba sus ironías. ¿Universidad? Se burlaba, tirado en el sofá con una cerveza en la mano. Eso es para quienes no tienen talento para ganar dinero de verdad. Para fracasados. No respondía. No porque estuviera de acuerdo, sino porque había aprendido que cualquier palabra solo le daría más munición. Alonso adoraba sentir que tenía el control, que era mejor que yo. Trabajando en una empresa mediana, donde ganaba un sueldo cómodo, se esmeraba en repetir, en cualquier oportunidad, que yo jamás alcanzaría el nivel de vida que él ostentaba. Por dentro, cada comentario era como un corte, pero no lo dejaba ver. Coleccionaba humillaciones en silencio, como quien guarda municiones para una guerra que todavía está por venir. Sabía que mi esfuerzo no era en vano. Que aquel curso, aquellas madrugadas sin dormir, aquel peso en el cuerpo y en el alma tendrían un sentido. Durante los años que pasaron, casi perdí la cuenta de las veces que Alonso usó mis propias conquistas como motivo de burla. Cuando aprobé el examen de ingreso, se rió en mi cara. Cuando conseguí una pasantía, se burló diciendo que ni para hacer café servía. En cada cumpleaños, cada fecha especial, el regalo era el mismo, desprecio envuelto en sarcasmo. Y aún así, nunca pensé en rendirme. Por más que el mundo pareciera empujarme hacia el fondo, la idea de cambiar mi vida me arrastraba de nuevo hacia la superficie. Era una fuerza terca, silenciosa, que ni Alonso, con toda su malicia y amargura, podía sofocar. Me aferraba a la esperanza como una náufraga se aferra a una tabla en medio del mar. Sin ella, me habría hundido. No tenía familia cerca para apoyarme, la distancia era más que geográfica, era emocional. No tenía amigos íntimos que entendieran lo que enfrentaba día tras día. La única compañía verdadera que me quedaba era mi propio sueño. Aquella mañana, me desperté con el corazón liviano como hacía mucho no sentía. Era el día de mi graduación. Después de tantos años de esfuerzo, por fin llegaba el momento que había soñado tantas veces, sola, entre libros y noches en vela. Pasé horas en el salón de belleza, eligiendo cada detalle con un cuidado casi infantil, el vestido, elegante sin exageraciones, el maquillaje, delicado, el peinado, discreto pero llamativo. Quería que todo fuera perfecto, como una recompensa silenciosa para mí misma. Cuando volví a casa, Alonso estaba tirado en el sofá, como de costumbre. Me vio entrar toda arreglada, soltó una risa seca y murmuró, no hace mucha diferencia. Un diploma no llena el estómago. Intenté ignorarlo. No quería arruinar mi día. Se levantó, agarró las llaves del coche y, como quien habla de una compra cualquiera, anunció, tengo un compromiso. Te encuentro allá después. No tardes. Asentí con una sonrisa forzada. En el fondo, quise creerle. Quise confiar en que, al menos ese día, haría lo mínimo, estar allí, aplaudirme, aunque fuera con su habitual frialdad. Una parte terca de mí se aferraba a esa esperanza. Llegué al lugar de la ceremonia con el corazón acelerado. El salón estaba iluminado, lleno de voces alegres, familias enteras abrazándose, flores, globos, flashes de cámaras. Compañeros con sus padres, hermanos, abuelos. Todos sonriendo, orgullosos. Me senté en la fila reservada para los graduandos, acomodándome el vestido y tratando de ignorar el vacío a mi alrededor.
Busqué a Alonso entre la multitud cada vez que llegaba un nuevo grupo de invitados. Pero nada. La ceremonia comenzó. Uno a uno, llamaron a mis compañeros. Y, a cada nombre pronunciado, estallaban los gritos y aplausos en la platea: «Es mi hija, bravo, mi amor, vamos, campeón». Cuando llamaron mi nombre, por un instante el mundo pareció desacelerar. Caminé hacia el escenario con las piernas firmes, pero el pecho pesado. Eché un vistazo rápido a las sillas, rostros animados, familias vibrando, pero ningún rostro conocido. Recibí el diploma de manos de la rectora. Sonreí. Fotografié el momento en mi mente, porque nadie más lo haría por mí. Contuve la emoción, aunque la garganta dolía. Una parte de mí quería creer que Alonso aparecería de repente, sonriendo entre la multitud, quizá con una flor marchita o un regalo improvisado. Pero la realidad era otra. No vino. Nunca tuvo intención de venir. Volví a sentarme, apretando el diploma con fuerza. Mis ojos ardían, pero no desvié la mirada. No quería que nadie viera lo que estaba pasando dentro de mí. Mientras los aplausos seguían para otros graduandos, entendí, con una claridad casi cruel, que ese momento era solo mío. La conquista era mía. La ausencia de él, también. Quizás fue en ese momento, entre los aplausos ajenos y el vacío a mi alrededor, que finalmente empecé a aceptar que ciertos sueños, por más que los deseemos, nunca serán compartidos con quien no sabe soñar. Regresé a casa con los zapatos en la mano y el diploma apretado contra el pecho. El maquillaje ya corrido delataba que, a pesar de las sonrisas que intenté forzar durante la ceremonia, no todo estaba bien. El trayecto fue silencioso, tan vacío como el espacio que Alonso había dejado en mi noche. Al abrir la puerta de la sala, lo primero que vi fue el vacío. Lo segundo, una hoja de papel doblada sobre la mesa, con mi nombre garabateado a toda prisa. Caminé hasta ella sintiendo el peso del vestido tirarme hacia abajo. Abrí la carta con dedos temblorosos. Era corta. Fría. Ahora que estás graduada, ya no me necesitas. Arréglatela sola. Nada más. Ninguna explicación, ninguna despedida digna, ningún intento de disimular la cobardía. Alonso se había ido. Simplemente desaparecido. Sin ceremonia, sin drama. Solo abandonó todo, como quien deja un objeto viejo en la acera. El silencio de la casa parecía burlarse de mí. Miré alrededor, la sala con las huellas de su ausencia aún frescas, el sillón donde solía tirarse, el portarretratos volteado, la llave olvidada en el mueble de la entrada. Un rastro de indiferencia esparcido por cada rincón. Durante años compartí ese techo con él, la rutina, la vida, los sueños silenciosos que cargaba sola. Y ahora, ni siquiera tuvo el respeto por todo eso. La verdad era obvia, sin matrimonio formalizado, Alonso nunca tuvo que preocuparse por papeles, compromisos ni promesas. Se fue porque siempre supo que podía hacerlo. Y, quizás, porque siempre planeó hacerlo en cuanto yo dejara de servir para inflar su ego. Me senté en el sofá, aún con el vestido impecable que horas antes parecía llevar el brillo de la victoria. Ahora, aquel tejido caro parecía un recordatorio cruel de que las celebraciones vacías no llenan la soledad. Lo que Alonso nunca supo, y probablemente nunca se preocupó por descubrir, era que yo planeaba darle una sorpresa aquella noche. Una sorpresa que había guardado como un secreto precioso, creyendo ingenuamente que podría emocionar a aquel hombre de corazón tan árido. Días antes de la graduación, fui contratada por una gran empresa, una de esas que siempre habían estado más allá de mis sueños más optimistas. Gracias a mis notas impecables, a mi dedicación incansable, alguien allá afuera había reconocido mi valor. Lo había logrado. Y quería compartir esa conquista con él. Imaginé la escena tantas veces, llegando a casa, entregándole la carta de contratación, viendo su expresión de sorpresa, quizás incluso de orgullo. Quise creer que, al menos una vez, estaría feliz por mí. Pero ahora lo veía, nunca le importó. La conquista era mía, pero él nunca quiso formar parte de ella. Sola, en aquella sala fría, respiré hondo. No lloré solo por su partida, sino también por la ingenuidad que aún me quedaba,
por la esperanza terca que, a pesar de todo, todavía me hacía creer en algo bueno viniendo de él. Me levanté, dejé la carta sobre la mesa y caminé hacia el dormitorio. No había mucho que hacer, más que seguir adelante. La vida, como siempre, me daba dos opciones: lamentarme hasta desmoronarme o reunir fuerzas que ni sabía que tenía. Esa noche, elegí la segunda opción. Aún estando sola, aún traicionada, aún herida, sabía, era ahora o nunca. El mundo pudo haberse desmoronado aquella noche, pero no lo permití. Al día siguiente, me desperté temprano, me quité el vestido de graduación, lo doblé con calma y lo guardé en el fondo del armario. Era un ciclo que se cerraba. Y, sin más tiempo para lamentos, me presenté en mi nuevo trabajo. La empresa era un gigante en Sevilla, llena de pasillos concurridos, teléfonos sonando, gente importante entrando y saliendo con carpetas llenas de contratos. Allí, nadie me miraba como la mujer abandonada o la pobrecita de la universidad. Yo era simplemente Marina, recién graduada, recién contratada, con un expediente limpio y lleno de posibilidades. La rutina era pesada, pero ya estaba entrenada para eso. Me lanzaron proyectos complejos como si quisieran probar cuánto podía soportar. Y yo soportaba. Y entregaba. Mejor de lo que esperaban, más rápido de lo que preveían. Mientras mis nuevos compañeros aún intentaban ubicarse en la empresa, yo ya ganaba miradas de aprobación de los jefes. Cuando había reuniones decisivas, pedían mi opinión. Cuando surgían problemas difíciles, me llamaban para ayudar a resolverlos. No porque sintieran pena por mí, sino porque demostraba, día tras día, que merecía estar allí. Mientras yo crecía, Alonso empezaba a caer. Él, ahora dividido entre noches de juerga y días vacíos, se aferraba a su amante como si ella fuera un trofeo. Golpeaba el pecho en conversaciones con amigos, diciendo que estaba libre, que vivir era disfrutar, que había tomado la mejor decisión. Lo que ocultaba, y lo que yo sabía, era que, detrás de esa fachada, la marea ya estaba cambiando. La empresa donde se jactaba de ser indispensable sufría recortes severos. Despidos silenciosos, rumores circulando como veneno por los pasillos. Alonso nunca prestó atención a las señales. Estaba demasiado ocupado presumiendo. Creía que, por ser conocido por los directores, sería intocable. Creía que competencia era hacer ruido, no resultados. Hasta que lo llamaron a una sala fría, le entregaron una carta seca y lo despidieron sin ceremonia. Tardó días en aceptar la realidad, estaba desempleado. Sin estabilidad. Sin título que respaldara su nombre. Sin preparación para enfrentar el mercado que ahora lo devoraba sin piedad. Intentó entrevistas aquí y allá, forzando sonrisas falsas, hablando de antiguos cargos como si todavía importaran. Pero nadie quería contratar a un empleado caro, sin calificación formal y con fama de arrogante. Las puertas, una a una, se le cerraban en la cara. Era patética la imagen de Alonso, sentado en salas de espera, ajustándose la corbata sudada, intentando vender un producto que ya no tenía valor. La amante, tan llena de promesas, también empezó a alejarse cuando las invitaciones a cenar desaparecieron y la cuenta bancaria menguó. Con la dignidad hecha pedazos, Alonso aceptó la única propuesta que consiguió, un cargo modesto en una empresa que, para su ironía, pertenecía al mismo sector donde yo ahora brillaba. El día de la presentación de los nuevos empleados, el salón principal de la empresa estaba lleno. Las mesas de vidrio brillaban bajo la luz fuerte y los cuadros modernos en las paredes parecían testigos silenciosos de cada paso que dábamos allí dentro. Yo estaba sentada al frente, con el equipo de liderazgo, observando el movimiento. Mi cargo, ahora sólido y respetado, exigía postura, pero también me daba una satisfacción difícil de ocultar. Cuando los nuevos contratados comenzaron a entrar, uno por uno, noté el murmullo discreto entre los gerentes. Era normal, siempre había curiosidad sobre los recién llegados. Fue entonces cuando lo vi. Alonso. El mismo aire orgulloso, pero ahora fuera de lugar. Caminaba tenso, los hombros rígidos, la mirada recorriendo el ambiente como quien busca algún resquicio de terreno seguro. Pero allí no había. Vestido con un traje barato, cargando una carpeta gastada bajo el brazo,
Alonso parecía un actor perdido en una obra que ya no era suya. Nuestras miradas se cruzaron. Y en ese instante, sin palabras, todo le quedó claro. Yo era la jefa. Mantuve la sonrisa serena en el rostro, la misma que dedicaba a cualquier nuevo empleado. Saludé a Alonso con un leve gesto de cabeza, tan educado como distante, como quien ve una hoja llevada por el viento. Él, por su parte, se congeló por un segundo, casi imperceptible, antes de recomponerse y fingir normalidad. Pero el color que subió a su rostro y la forma en que evitó mirarme de nuevo lo traicionaron por completo. La reunión continuó. Los nuevos fueron presentados, recibieron sus orientaciones, escucharon los discursos estándar sobre valores, metas, oportunidades. Alonso se quedó de pie al fondo de la sala, intentando pasar desapercibido, pero la vergüenza parecía gritar a su alrededor. Al final del evento, los gerentes condujeron a sus grupos a las respectivas áreas. Como jefa de uno de los sectores más estratégicos, me correspondió dar la bienvenida a una parte de los nuevos, Alonso incluido. Reuní al grupo en una pequeña sala de reuniones. Distribuí las credenciales, expliqué los procedimientos internos, abrí espacio para preguntas. Cuando la palabra circuló y llegó a él, Alonso dudó. ¿Alguna duda, señor Alonso? Pregunté, con el mismo tono educado que usaría con cualquier otro. Él sacudió la cabeza rápidamente, murmurando algo ininteligible. Ni siquiera se atrevió a levantar la vista. La ironía del momento era casi tangible. Allí estaba el hombre que, años atrás, escupía desprecio sobre mis esfuerzos, ahora recibiendo instrucciones de quien consideraba incapaz. El tiempo que Alonso pasó en la empresa fue breve, pero para él debió parecer una eternidad. Cada día era un ejercicio de contención. Cada reunión, una humillación cuidadosamente envuelta en profesionalismo. En la tercera semana, noté que sus informes venían con errores tontos. Distracciones que él, orgulloso como siempre fue, jamás habría cometido antes. Llamarlo para conversar era inevitable. Esperé hasta el final de la tarde. La mayoría de los empleados ya se había ido cuando toqué suavemente el panel de su estación. Señor Alonso, ¿podría acompañarme a mi oficina? Pregunté, con la cortesía afilada de quien afila el cuchillo mientras sonríe. Él se levantó de inmediato, rígido, mirando al suelo. Caminamos en silencio. Cada paso suyo parecía más pesado que el anterior. Entré primero e indiqué la silla frente a mi escritorio. Se sentó, la mirada perdida en algún punto de la pared. Puse el informe sobre la mesa y lo deslicé hacia él con la punta de los dedos. Sabe, Alonso, comencé, recostándome en la silla con una leve sonrisa, cuando alguien desprecia tanto su propio trabajo, es difícil convencerlo de que entregue resultados decentes. Apretó los labios, tenso. Yo, me estoy esforzando, señora Marina, balbuceó. Levanté una ceja, como quien observa un truco barato en el escenario. ¿Esfuerzo? Repetí, con una leve ironía en la voz. Vamos, el esfuerzo es lo mínimo que se espera de alguien que quiere permanecer aquí. Pero seamos francos, señor Alonso. Si yo solo quisiera esfuerzo, contrataría a un pasante. Sería más barato y, francamente, menos doloroso de acompañar. Se sonrojó. La ira y la vergüenza luchaban dentro de él, pero sabía que cualquier palabra en falso solo empeoraría la situación. Me incliné hacia adelante, reduciendo la distancia entre nosotros. Yo quiero resultados, dije en voz baja, firme. Aquí, nadie sobrevive con promesas o excusas. Ni siquiera viejos conocidos. Él asintió rápidamente, sin levantar los ojos. Durante unos segundos, dejé que el silencio invadiera la sala, pesado, incómodo, casi palpable. Era curioso observar, el mismo hombre que se burlaba de mis sueños ahora apenas podía sostener su propia presencia ante mí. Está dispensado por hoy, finalicé, como quien corta un hilo ya desgastado. Salió casi tropezando con la silla. No tuve que esperar mucho para conocer el desenlace. A la mañana siguiente, supe por recursos humanos que Alonso había presentado su renuncia. No lo soportó.
No aguantó tener que enfrentarse diariamente al recuerdo vivo de cuánto se había equivocado y perdido. Cuando oí la noticia, simplemente sonreí. Una sonrisa discreta, afilada, casi invisible. Algunas personas simplemente no soportan ver a otros brillar, comenté, en tono casual, mientras organizaba unos documentos con un colega que, sin entender del todo la historia, solo rió incómodo. Después de abandonar la empresa, Alonso se lanzó al mundo como un hombre sin rumbo. Lo que quedó de él fue apenas una sombra amarga de quien un día se creyó intocable. Consiguió un trabajo semanas después, en una pequeña empresa de transporte en las afueras de Sevilla. El salario era mísero, los horarios agotadores, y el jefe, un joven 20 años menor que él, se encargaba de recordárselo en cada orden brusca. Alonso, que antes caminaba con el pecho inflado en los pasillos de grandes oficinas, ahora cargaba pesadas cajas dentro de camiones, bajo el sol implacable. La amante, tan radiante al principio, ya mostraba señales de desgaste. Los paseos lujosos dieron lugar a cenas baratas en bares de esquina. Las conversaciones, antes llenas de promesas vacías, se redujeron a reproches sobre cuentas atrasadas y humores ácidos lanzados a la cara. El rencor corroía a Alonso de adentro hacia afuera. Y lo peor, él lo sabía. Sabía que el orgullo lo había arrastrado hasta allí. Cada movimiento, cada nueva humillación diaria, era un doloroso recordatorio de que su ruina no fue causada por mala suerte o injusticia, sino por las elecciones que hizo, elecciones que, en el fondo, nunca tuvo el valor de admitir como error. Intentó otro empleo, esta vez como vendedor de piezas automotrices en una tienda pequeña y sucia del centro. Pasaba los días intentando convencer a clientes desconfiados de comprar productos que él mismo despreciaba. Sudaba en exceso, tragaba ofensas de gerentes estúpidos, sonreía forzadamente para mantener lo poco que aún le quedaba de dignidad. Lo más cruel era la constante conciencia. Ya no había a quien culpar. No había excusas para ocultar la verdad. El rencor que tanto cultivó contra mí, contra mi silenciosa victoria, lo cegó completamente a lo que realmente importaba. Alonso dejó de ser alguien que soñaba para convertirse en alguien que apenas sobrevivía. Cada mañana, su barba descuidada y los ojos hundidos en el espejo denunciaban cuánto había dejado de intentarlo. El hombre que antes se burlaba de mis estudios, que reía a carcajadas de la idea de superarse, ahora se encogía detrás de mostradores baratos, rezando para que nadie lo reconociera. La frustración se impregnaba en su piel como olor a humo, difícil de quitar, imposible de ignorar. Vivía rumiando el pasado, como quien mastica vidrio esperando encontrar sabor. La envidia, que en algún momento pareció darle fuerzas, ahora era solo un peso inútil sobre sus hombros. Cambiaba de trabajo cada pocos meses. Siempre el mismo ciclo, promesa inicial, rápida desilusión, despido inevitable. No por falta de oportunidad, sino porque la amargura, el desprecio hacia sí mismo, lo saboteaba en cada nuevo intento. Los conocidos que antes lo admiraban fueron alejándose. El círculo de amigos se marchitó. Las invitaciones desaparecieron. Los mensajes se convirtieron apenas en cobros bancarios y publicidad. Y Alonso, ya sin fuerzas para engañarse, pasó a vivir escondido en pequeños trabajos ocasionales, descargador de almacén, repartidor de mercancías, auxiliar de stock, trabajos que un día juró que jamás aceptaría, porque era mejor que eso. Pero la vida tiene una memoria amarga. Y para quien se alimentó de desprecio y arrogancia, la factura siempre llega. Alonso pagaba el precio todos los días. No en grandes tragedias, sino en el lento, asfixiante, humillante deshilacharse de su propia existencia. Un destino hecho no de grandes caídas, sino de miles de pequeñas caídas, cada una más dolorosa que la anterior. Y en cada rincón sombrío donde se escondía, Alonso cargaba la certeza que nunca se atrevería a confesar en voz alta, la culpa era suya. Solamente suya. Descubrió que fue traicionado en la víspera de su boda por su prometida y, peor aún, su propia hermana había alentado todo. Pero calma, porque dio la vuelta a la situación de un modo que nadie esperaba. ¿Quieres saber cómo? Entonces haz clic en la tarjeta que está apareciendo en la pantalla. Esta historia te impactará.